En el Uruguay el trabajador aporta el 15% de su salario. La patronal aporta el 7,5%. Algunas aportan el 1,9% y buena parte de la gran empresa no pagan nada de la seguridad social. Entonces, ¿cuál es el déficit que tiene el BPS? ¿Por qué no recauda? Primero, porque hay una gran exoneración a la patronal. Y yo acá, evidentemente, hay que discriminar al pequeño trabajador que le cuesta mucho. Que es la mayoría en este país. Bueno, que son el año un pasado, país de pequeñas empresas. De ninguna manera podemos pensar que, y pienso en un panadero y pienso en amigos que están trabajando hoy, que le están peleando, aumentarle una carga de aportes y demás, se funde en este país, que cualquiera que quiera emprender algo se funde, pensar que hay que cobrarle más es un absurdo. Y lo otro, era el 4 activos por pasivo y el vivir la tercera parte de pasivo activo, eso cambió, Gonzalo, es matemática. Imagina para adelante, cada vez va a ser peor esto. Es obvio que la financiación de la seguridad social, y ahí creo ser hasta más de izquierda que vos si te gano con eso. A ver, vamos a tener que ir a una renta básica, necesariamente una renta básica. Bueno, muy buenas a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy estamos en un programa distinto, porque este día vamos a hacer el primer debate presidencial de 2 candidatos en los medios no tradicionales. Nos encontramos muy agraciados de tener a 2 invitados especiales. Por un lado tenemos al candidato a mi izquierda, que es Martín Pérez Banchero, candidato por el Partido Avanzar Republicano. ¿Cómo te encontrás, Martín? Muy contento, muy agradecido de estar acá hoy. Bueno, muchas gracias por venir. Y por otro lado, a mi derecha, se encuentra Gonzalo Martínez, quien es candidato por la Unidad Popular a las presidencias. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal? Un placer, un gusto. Un gusto tenerte de vuelta. Circunstancialmente. Circunstancialmente. Hoy estás a la derecha igual, así que veremos cómo te encontrás con eso. Bueno, la idea es que podamos encontrar puntos en común y en desacuerdo, propuestas que tienen cada uno y que la gente los conozca primero que nada, porque por más Gonzalo ya hayas estado acá en Vértice, que es el programa. Pero bueno, Martín, primera vez, y queremos también escuchar de sus puntos de vista, partidos más chicos que tienen esa oportunidad de expresarse, que me parece fundamental de que también se hagan a conocer, que muchas veces están en desventaja porque los partidos tradicionales agarran mayor esfera de los que son los medios tradicionales también. Así que, bueno, bienvenidos. Y si les parece, arrancamos nomás. Sí, perfecto. Como primer tema, me gustaría comenzar, capaz de contigo, Martín. Yo tenía acá pensado como hablar de que ustedes me propongan qué es la ideología que los representa y cómo implementarían propuestas las cuales puedan embanderarse con esa misma ideología, que la quieran aplicar en esta oportunidad. Bien, yo para eso te explico la génesis de nuestro partido, de dónde nacemos, de dónde provenimos. Nosotros venimos del Partido Colorado y de la lista 15. Esa era nuestro origen y fue nuestro camino hasta septiembre, octubre del año pasado. Nosotros creemos que tiene que haber una reforma del Estado importante, una reforma liberal y ballista. Yo me siento ahora, después de desarrollo, que es ser liberal y que es ser ballista. Pero entendemos que el Partido Colorado quedó embretado en lo que nosotros llamamos lógica binaria, que es los 2 bloques, Frente Amplio, coalición multicolor. Y lo que se le dice a la ciudadanía, acá, señores, ustedes tienen 2 puertas de entrada, que las 2 van a lo mismo, que es un reparto de cargos. Hoy el Frente Amplio y la coalición multicolor representan lo mismo. Absolutamente, porque por eso estamos viviendo una campaña tan triste como la que estamos viendo en Uruguay, triste que no hay debate, triste que no hay discusión. Por eso yo te agradecí especialmente esto y la posibilidad de hoy discutir en buen sentido con Gonzalo, de 2 perspectivas o 2 visiones de mundos distintas, que es lo bueno que hace a la política y a las elecciones. Pero para seguir desarrollando la idea. Cuando nos dimos cuenta que el Partido Colorado quedó atado a eso, que lo criticamos, nosotros entendíamos, yo voté a la calle Pou, pero creíamos que la coalición tenía que funcionar distinto. ¿Cómo distinto? En un parlamento donde son varios partidos, el fiel de la balanza tenía que ser el parlamento y un presidente. Ese amor que hay a la calle Pou, el otro día unos celos con Delgado a ver quién ama más la calle, pero le pasa a los colorados, que hoy lo digo objetivamente, dame una urna, lo voto de vuelta, ese amor desmedido a un presidente, en un partido que en su origen no es presidencialista. El Partido Colorado era colegialista o no colegialista, pero nunca ese amor a un presidente total. A la prueba está de que en la Constitución de la República no hay un solo artículo que establezca que el presidente puede hacer algo por sí solo. Es el presidente con ministro o con consejo de ministros. Y cuando hay un diferendo, cuando hay un choque entre el Parlamento y el Ejecutivo, el Uruguay tiene el Instituto de la Censura. Prevalece el Parlamento. Cuando Bustillo y Heber fueron a mentirle al Parlamento,
Lo que tenía que haber hecho los partidos socios del gobierno era, señores, nosotros los censuramos. Bueno, ante eso, ante esa situación, entendimos, fue Daniel Isi, nuestro candidato a vicepresidente, que en septiembre nos dijo: Martín, no tenemos más espacio, el Partido Colorado que queremos no existe más, se murió, y decidimos hacer esto, que tiene su origen en una reforma del Estado profunda. Nosotros somos vallistas, creemos que el Estado tiene un fin social, pero notoriamente el fin social que tenía hace 100 años atrás se instrumenta distinto que el que tiene hoy. Pongo un ejemplo. Hace 100 años atrás, cuando se crea la sección Fomento y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay, fue muy bueno. A ver, hoy, 100 años después, colonización sirve para que Delgado sea colono y alquile a quinta parte del valor de mercado. En su momento, y un tema, después lo vamos a desarrollar, más importante, en 1930 y pico, cuando se crea ANCAP en un mundo sin combustible, era una cosa, hoy es otra. Estamos con el tiempo. Sí. Bueno, quedaron capaz que algunas propuestas de la ideología pendientes, pero bueno, ahora Gonzalo, me gustaría escucharte a vos. Misma pregunta, ¿no? O sea, la ideología que los representa a ustedes y cuáles son las propuestas que les alcanzarían ese objetivo que tienen con la ideología. Correcto. Bueno, sí, primero agradecer la invitación, un placer poder intercambiar, creo que con mucha firmeza y claridad, pero desde perspectivas muy distintas, ¿no? Así que esto creo que puede salir muy interesante. Bueno, como la gente sabe, la Alianza Unidad Popular Frente de Trabajadores está compuesta por varias organizaciones de izquierda, que cada una de ellas tiene su propia trayectoria y su propia historia en la vida política del Uruguay. Algunas de estas organizaciones fueron fundadoras del Frente Amplio, luego se fueron, algunas nunca ingresaron al Frente directamente, y hemos ido conviviendo durante mucho tiempo y con puntos de contacto en distintas luchas sociales. Y cada una de estas organizaciones, por supuesto, tiene una definición o una inclinación específica dentro de lo que es la corriente de izquierda, digamos, ¿no? Hay organizaciones que son marxistas-leninistas, otras son maoístas, otras son trotskistas, hay agrupaciones que son humanistas. Más allá de la corriente específica, nos sentimos todos identificados, bueno, como fuerzas que pretendemos transformar la sociedad, que pretendemos transformar el mundo, justamente de una perspectiva de izquierda revolucionaria, colocando a los humildes, a los trabajadores, los pequeños y medianos productores como el eje central de ese proceso transformador y, por supuesto, de una nueva sociedad. ¿Esto qué quiere decir en el Uruguay del 2024? Bueno, que es necesario emprender con todas las fuerzas vivas de nuestro pueblo un camino de enfrentar a las políticas que hoy nos vienen golpeando, por lo menos las que entendemos nosotros que son lesivas para los intereses populares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es necesario emprender un camino de liberación nacional hacia el socialismo y nosotros lo entendemos de esa manera. ¿Pero qué quiere decir en el Uruguay hoy emprender un camino de liberación nacional? Bueno, enfrentarnos con las grandes empresas, las grandes multinacionales que se acaparan la tierra, más del 50% de la tierra uruguaya está extranjerizada con sociedades anónimas. Emprender un camino de liberación nacional implica volver a nacionalizar esas tierras que sean del pueblo uruguayo y que estén al servicio de una producción soberana. Apostar a un proceso de ruptura con los organismos internacionales de crédito es esencial. Hoy lo estamos viendo, cómo digitan la economía nacional, cómo digitan las políticas sociales, ¿no? Todos los organismos internacionales de crédito están quitando la importancia a qué candidato va a ganar en noviembre. Para ellos lo único importante es que no triunfe el plebiscito de la seguridad social. O sea, hay una injerencia económica, financiera desde los organismos extranjeros. Y por supuesto, en el plano internacional nosotros creemos que todos los pueblos deben llevar adelante un proceso de autodeterminación. Es decir, no intervenir ni política ni militarmente sobre la soberanía de otros pueblos. Y esto queda claro en estos momentos donde Israel está llevando adelante una política genocida sobre Palestina y que lamentablemente el Uruguay se suma a nivel internacional a esa línea, ¿no? Y a esa política deshumanizada y que intenta justificar este genocidio. Entonces, en Uruguay hay que llevar adelante serias medidas que implican enfrentarse con los que mandan. Bien, yo les propongo ahora hacer cada vez que termine un eje temático, un pequeño intercambio de 5 minutos en el cual se puedan resolver temas que se tocaron en el primer punto. En este caso, capaz que me gustaría que comiencen cada uno con lo que prefiera, pero tocar, en tu caso, Gonzalo, tocar el tema del liberalismo y el vallismo que dijo Martín. ¿Cuál es tu visión? Y en tu caso, Martín, bueno, la visión que vos tenés sobre el socialismo y el marxismo y los movimientos de liberación nacional que ha planteado Gonzalo. Les pongo a comenzar ahora, si les parece. Bueno, para tirar un elemento así disparador, nosotros reconocemos que en el proceso histórico de nuestro país
el vallismo contribuyó significativamente a contribuir o a otorgar cierto conjunto de derechos a los trabajadores o a la sociedad en su conjunto, que justamente implicó ponerle cierto freno a algunas políticas imperialistas. Eso fue novedoso para nuestro país, para la región, incluso para el mundo. Ahora, esos pequeños avances que se dio desde esa perspectiva vallista, porque es una perspectiva particular, también implicó la participación activa de trabajadores, de organizaciones sociales de nuestro pueblo. O sea, cuando Valle cede o avanza en otorgar ciertos derechos, por ejemplo, vinculados a los laborales, eso fundamentalmente tiene la base de la presión de los trabajadores organizados, las primeras organizaciones de los trabajadores, los inmigrantes, los anarquistas, los comunistas. Es decir, que hubo una penetración ideológica y una lucha social específica que redundó y que conquistó derechos, digamos, avances. Eso quizás pueda ser un señalamiento específico, pero después, junto o atrás de eso, hay una cuestión que nos colocó en el mundo, no de una perspectiva rupturista, sino que nos colocó en el mismo circo internacional, en la misma dinámica económica. O sea, Uruguay no se convirtió en una potencia revolucionaria ni un país revolucionario ideológicamente hablando por el vallismo. Eso creo que lo único que lo logró fue Artigas. Pueden intercambiar, es libre. Arranco con el marxismo. Como prefieras. Nosotros entendemos, no, está bien, que el mundo es uno solo y cada vez está más conectado, y acá tenemos los celulares que claramente vamos hacia eso. Entiendo que en su origen se podía, cuando digo su origen estoy hablando hace casi 200 años, tener alguna idea marxista. Después del fracaso estrepitoso que ha tenido en todo el mundo, donde no hay un ejemplo de un gobierno marxista que haya funcionado, no, me parece que es un absurdo. Pero no solo que no ha funcionado, sino que tenemos las peores atrocidades que se han cometido. De los 100 millones de muertos de los comunistas en la Unión Soviética, a las atrocidades en China, algo que nos duele muchísimo más, porque yo sí tengo sentimiento latinoamericano, que es lo que pasa en Venezuela o lo que pasó en Cuba. La atrocidad que está haciendo Maduro en Venezuela, y que no se lo condene duramente. Yo tengo, y voy a decir la palabra, yo tengo asco por Videla, tengo asco por Pinochet, y tengo asco por Maduro y por Fidel Castro. Entonces en el Uruguay, cuando se habla de marxismo y cuando no se distingue un asesino por otro, cuando no duelen los miles de desaparecidos de Venezuela, cuando salimos a la calle y vemos llenos de venezolanos que han venido desesperadamente a este país, perdiendo sus familias, perdiendo sus dineros, perdiendo sus cosas, por un gobierno de un tirano repulsivo como es Maduro, es notorio que yo tengo diferencias gigantes con quien puede defender esa ideología. Bueno, yo estoy esperando que hable de marxismo, porque hizo una mezcolanza tan grande, Martín, que yo sé que tiene gran capacidad, pero en este caso está reproduciendo una serie de argumentos, falaces, por supuesto, que se viene escuchando desde de 1848 en adelante, ¿no? Las críticas, esos tipos de críticas hacia el marxismo, son críticas que no hablan del marxismo, en definitiva, porque Cuba no sería representación de marxismo. Y hablar de la dictadura de Maduro o de Cuba, habría que preguntarle a Maduro primero si es marxista. Habría que preguntar si ahí realmente lo que está viendo es desaparecido o hay presos políticos que están atentando frente a una desestabilización o que están buscando una desestabilización financiados con organismos. Se han identificado como marxistas. Claro, ¿no? por supuesto. Ahora, que eso sea una sociedad comunista, no lo es. La propia Cuba lo está diciendo. Estamos teniendo dificultades para llevar adelante el socialismo. Y claro, es lógico porque el imperialismo opera y es el modelo hegemónico en el mundo. Pero te pregunto, ¿qué modelo marxista ha funcionado? Se está construyendo, mirá, yo creo que después de 500 años de capitalismo, nadie puede decir que el capitalismo triunfó. Creo que si quieres hablar de atrocidad, dificultades y muerte, el capitalismo está colocado en el primer ranking. ¿Por qué le ponés 500 años cuando, a ver, bueno, y sí, 200 años, la revolución industrial? No, veamos un poquito más atrás. Los procesos burgueses surgen mucho más atrás. El feudalismo dio grandes batallas para frenar a la burguesía y después se consolida como modelo hegemónico, por supuesto. Ahora, pretender que los procesos o que los modelos se instalen de un día para el otro y den sus mejores resultados, y para el socialismo es pedirle algo muy rápido. ¿Por qué? Porque el capitalismo se ha encargado de frenar y de dominar en todas sus expresiones. A la prueba está. Cada vez que surge una lucha popular, se desencadenan múltiples mecanismos de represión a ese pueblo y a todos los que se expresen de forma solidaria en torno a él. Tiempo han tenido
Y cuando fracasaron, y me hablo de la caída del muro de Berlín, Unión Soviética y toda Europa Oriental, no fue porque el imperialismo le ganó con la guerra, implotó, y implotó con millones de muertos, implotó con hambrunas espantosas como tuvieron en China y como tuvieron en la Unión Soviética. Entonces, yo puedo respetar, y obvio que respeto esa sensibilidad social legítima que se puede tener, pero fracasado estrepitosamente. Bueno, está bueno que haya este intercambio porque son modelos de visiones, ¿no? Entonces está bueno que se lleguen también a la práctica a su entender. Y para hablar de que algo fracasó, primero hay que dejar que suceda. Y lamentablemente en la historia de la humanidad, hasta el momento no hemos podido desarrollar un proyecto socialista de verdad en todos sus términos. Bueno, pasamos el eje ideológico y me gustaría también un poco conocerlos a ustedes, que se puedan presentar de manera libre. 3 minutos para cada uno para que por lo menos expliquen por qué la ciudadanía debería votarlos a ustedes, por qué creen que son una fuerza distinta a las demás y por qué se diferencian como candidatos o como fórmula en sí de cada partido. Capaz arranco contigo, Gonzalo. Bueno, como decíamos, la Unidad Popular Frente de Trabajadores es una alianza de izquierda y que en estos momentos se constituye ya desde el año pasado en torno a 3 elementos esenciales. Uno es la solidaridad a Palestina, justamente de esta perspectiva internacionalista que tenemos y de solidaridad a los pueblos que luchan, y en este caso a un pueblo que está sufriendo un genocidio. El segundo elemento, ya vinculado a la cuestión nacional, es la necesidad de promover, impulsar y lograr el triunfo del plebiscito de la seguridad social, que para nosotros también tiene elementos ideológicos, filosóficos y por supuesto cuestiones económicas. Y después está la cuestión táctica, que es la posibilidad de lograr la representación parlamentaria para que de ese espacio se pueda llevar adelante un conjunto de medidas que se corresponden con nuestras definiciones ideológicas y con nuestro programa. Y si quisiéramos agregar un elemento más que trasciende a lo inmediato y a lo electoral, es la reconstrucción de la izquierda uruguaya. Para nosotros, el Frente Amplio dejó de ser de izquierda. Creo que en estas horas, con la confirmación de O'Donnell como ministro de Economía en un eventual gobierno del Frente Amplio, es la prueba palpable de que el rumbo económico del Frente Amplio, que es la esencia de todo proyecto político, es el mismo que de la actual administración, porque plantean ambos, incluso el posible ministro de Delgado de Economía decía lo mismo, ¿no? Enfrentar el plebiscito de la seguridad social, apostar por el libre mercado, mayor apertura a las inversiones extranjeras. Capaz que Martín está coincidiendo también con él, pero eso evidentemente no es de izquierda y por lo tanto nosotros pensamos que en el Frente Amplio, a pesar de que aún queda habiendo mucha gente que piensa y siente de izquierda, similar a lo que fue el Frente Amplio en el 71 o en un proceso mayor, pero que eso ya no tiene espacio. Por lo tanto... ¿Cómo convencerían ustedes como fuerza de izquierda a quienes no lo son? Bueno, creo que venimos dando señales importantes. Primero, la constitución de esta alianza, que ya es un paso más de un camino que venimos emprendiendo hace tiempo en el marco de la Unidad Popular. Ahora se incorporan más organizaciones y sobre todo colocando discusiones y definiciones importantes. Esto del plebiscito de la seguridad social a nosotros nos enaltece porque fuimos impulsores en todos los términos del plebiscito. O sea, es una señal a toda aquella persona de izquierda que nuestras organizaciones continuamos por un rumbo definido y que no nos movemos del mismo. Si logramos la representación parlamentaria, evidentemente, además de presentar propuestas en ese ámbito, también vamos a hacer y a volver a tener ese rol que históricamente tuvo la izquierda, que es ser la voz amplificadora de los conflictos sociales. Recorremos hoy el Parlamento en estos años y no ha habido un solo diputado o senador que haya sido capaz de sensibilizarse con una causa social y además asumir su defensa en el ámbito parlamentario. Así pasó la LUC, así pasó la reforma que aprobó el gobierno, así pasó la transformación educativa. No hubo una verdadera resistencia por izquierda en el Parlamento que haya potenciado la lucha social. Entonces, en este momento, para nosotros está la cuestión electoral, por supuesto, pero con elementos de perspectiva que trasciende a la elección y que sin duda involucra a mucha más gente que lo que estamos hoy en esta alianza. Martín, en tu caso, ¿por qué deberían votar al partido Avanzar Republicano? ¿Y cuáles creen ustedes que serían la representación parlamentaria que le podría dar mejor funcionalidad capaz al pueblo uruguayo? 3, para ordenar la respuesta. Lo primero, coincido con Gonzalo, nosotros no en lo que dice, sino en la forma, él critica a la izquierda, al Frente Amplio por no izquierda, y nosotros creemos que este gobierno ha sido cualquier cosa menos liberal. Pero antes de desarrollar eso, quiero decir el rol del Parlamento. Nosotros esperamos tener una participación parlamentaria. Igual estamos en política por nuestras convicciones, no por una coyuntura electoral. O sea, eso es lo primero. Quiero hacer un pequeño cuento de Jorge Valle, que yo sigo defendiéndolo, que le tocó esa crisis espantosa.
En el año 89 él se oponía a una reforma constitucional de reajuste de las jubilaciones, absolutamente antipático. Plaza de Salto llena, Malaquina era el intendente, le pide a Jorge, por favor no hable, no hablo, subió y empezó a hablar y se vacía la plaza. Eso también lo cuenta Búsqueda cuando muere Jorge, y cuando viene Jorge a Montevideo vivido en avión, el periodista de Búsqueda le pregunta ¿por qué Jorge dijo eso y se vació la plaza? Y la respuesta fue: uno tiene que estar por sus convicciones y no por la coyuntura electoral. Nosotros estamos acá por lo que creemos y ojalá nos vaya bien. Y si tenemos que estar en el Parlamento, un solo legislador marca la cancha, marca bandera. ¿Y cuáles son la cancha y las banderas? ¿Y cuál es lo que nosotros creemos? Nosotros creemos, sí, en un gobierno liberal. ¿Y liberal en qué? Liberal en que le dé herramientas al emprendedor y al trabajador. El problema más grande del Uruguay hoy es que es carísimo. Es muy, muy caro. Y es muy caro para el asalariado, pero es muy caro para el que quiere poner una pizzería, una peluquería, un carro de panchos. El que quiere poner una tienda es carísimo. Este Uruguay nadie puede emprender nada. Y el principal problema que es caro es porque tenemos un Estado costosísimo. Ahora bien, cuando se habla de reforma del Estado, empezamos a hablar de funcionarios y demás. Y nosotros decimos: no, señores, la reforma del Estado empieza por la reforma política. Nosotros no podemos exigirle a los funcionarios cuando tenemos los políticos que ganan más de América y cuando tenemos una enormidad de cargos que no tienen que estar. Cuando hablamos de políticos, hablamos de cargos electivos, de cargos de confianza, de contratos, de asesores, repleto. En la calle Pou gana $25.000 por mes. Milei gana casi 5.000. El Lula gana 8.000 y algo. En Uruguay estamos hablando. Y cuando hablamos de cargos, hay cargos a niveles departamentales. Nosotros entendemos que no tiene que haber más transferencia a los gobiernos departamentales. La plata que se le da a los gobiernos departamentales es la plata que se le da a Caram para hacer la politiquería de cuarta que hacía, a Antía, a Moreira y a todos los intendentes que tienen y trabajan con esa plata para darle alguna prebenda, algún chiche a la sociedad, y es espantoso. Creemos que hay que eliminar ministerios, creemos que hay que eliminar el cargo de subsecretario, creemos que hay que fusionar directorios de entes autónomos, creemos que tiene que haber una reforma política drástica, fuerte, para con esa reforma política tener la legitimidad después de empezar con otra reforma del Estado. Pero la primera es ponerse en consonancia con la gente, que el salario de los políticos esté relacionado al salario mínimo nacional. Bien, ahora en estos 5 minutos libres... Esa última propuesta es muy buena. Bueno, justamente muy buena. En estos últimos 5 minutos libres de este eje temático, me gustaría, como los dos tienen una impronta, ya sea revolucionaria o reformista, de que más o menos planteen entre ustedes cuáles serían una reforma del Estado que para cada uno y cada ideología entiende que sería mejor. Tienen libertad. Bueno, capaz que sería bueno considerar cuál es la propuesta que plantea acá Martín en relación a la reforma, porque una reforma del Estado liberal sería como reordenar la casa, porque estamos hablando de un Estado liberal, en definitiva, ¿no? Un Estado burgués. Entonces, quizás sería interesante escucharlo porque nosotros tenemos una definición distinta. Alguna. Primero sí es bajar los salarios de los políticos. Y cuando hablamos de bajar cantidad de cargos políticos, empiezo por los gobiernos departamentales. Hasta la Constitución del 67 el intendente no podía nombrar un cargo político, a nadie. Fue la Constitución del 67 que da eso. Y ahora las intendencias y la mentira de 3 niveles de gobierno. En Uruguay no hay 3 niveles de gobierno, hay 2. Hay 2 por tamaño y hay 2 por la cantidad de población que tiene el Uruguay. Y nosotros, me sale... El Partido Colorado, que históricamente fue unitario, tenía que haber estado totalmente en contra de esto y no lo está. Eliminar los directores departamentales, que no quiere decir la competencia. Por ejemplo, hace unos días Bordaberry dijo que había que darle a los gobiernos departamentales la facultad de vivienda. 7 organismos de vivienda tenemos en el Uruguay. Y tenemos una atrocidad con la gente con el problema de vivienda. Señores, Agencia Nacional de Vivienda, Banco Hipotecario del Uruguay, MEVIR, Ministerio de Vivienda. O sea, cosas distintas, ¿no? No, todos están organismos relacionados a la vivienda. Sí, bueno, pero el Banco Hipotecario da créditos y, por ejemplo, son organismos del Estado relacionados. Nosotros creemos que tiene que haber la Agencia Nacional de Vivienda. El Banco Hipotecario creemos que... primero, el primer paso es fusionar el directorio con el Banco República. Nosotros no podemos hoy hablar de eliminar entes autónomos si no hay una reforma política previa, porque no hay legitimidad de los políticos. Pero ahí tenemos una reforma, eliminar competencias, eliminar organismos con competencias, eliminar esos cargos políticos. Sí, yo puedo coincidir en la necesidad de reducir la burocracia del Estado. Creo que en ese sentido es algo saludable, no solamente para el Estado, sino para cualquier institución pública, en definitiva.
Ahora, lo que no puede ser lo que hay que discutir de fondo en realidad son los cometidos de los organismos, ¿no? Porque acá el ejemplo es, bueno, simplificar los organismos vinculados a la vivienda. Pero si nosotros no tenemos un plan de vivienda dirigido, una política de vivienda dirigida a los que la necesitan, porque de lo contrario no cumplimos el objetivo. Es decir, podrás simplificar todos los organismos en uno solo, pero si seguís construyendo vivienda bajo la modalidad de la vivienda de interés social que beneficia a los grandes constructores y condena a los trabajadores a no acceder a una vivienda, bueno, de nada sirve, o muy poco sirve. Habrás simplificado, pero si no cambiaste la esencia y las políticas y la metodología, no se logran los objetivos que se necesitan. Para nosotros el Estado juega un rol muy importante en amparar a la sociedad y regular las dinámicas sociales y, en definitiva, regular las dinámicas económicas. Entonces, el Estado es importante, sí, pero para nosotros es una cuestión la primera reforma es una reforma ideológica la que hay que llevar adelante. Porque si simplificamos las instituciones, pero seguimos reproduciendo este modelo económico y esta desigualdad, bueno, será muy rápido, muy ágil, pero va a seguir siendo injusto. Y nosotros creemos que ese es el problema principal. Para contestarle, creemos que, y está bien, coincido que faltan políticas. Ahora, ¿por qué faltan políticas? Porque cuando se presenta el problema y se ve el problema, la ansiedad de la coalición republicana, multicolor, y el Frente Amplio es lo mismo, se le cae la baba por crear cargos. Entonces, cuando piensan en cualquier problema, crean organismos para crear cargos. Y un ejemplo clarísimo es el Ministerio de Justicia. Sí, pero está bien, realmente ya se creó, pero justicia, ¿no es cierto? A ver, el problema espantoso de las cárceles del Uruguay, que es horrible. ¿Alguien piensa de verdad que se va a solucionar por crear un Ministerio de Justicia? Y el Frente Amplio quiere porque le quiere poner a Díaz de ministro. Pero pasa lo mismo con el comisionado parlamentario, que es una persona de bien. Es como tener un médico que todos los años te diga lo mismo. Estás peor, estás peor, estás peor, estás peor, estás peor. Y no se soluciona. Señores, simplificar significa que se le acabe ese chiche de poner cargos políticos y focalizarse realmente donde está el problema. Porque yo no estoy hablando primero por eso de echar ningún empleado. No, pero por eso, ¿cómo lo redistribuís si vas a cerrar 6 agencias distintas de vivienda? Yo creo que primero, por eso. Primero es la reforma política. Nosotros tenemos que... A ver, nosotros no podemos empezar de atrás, pero no podemos empezar con el funcionario si no tenemos si no solucionamos el problema de los jerarcas. O sea, por eso es un tema complejo. Si no caemos en el facilismo, hay que echar empleados públicos. No, y eso es un absurdo. Quise decir eso, pero en tu caso, bueno, vos decías que hayan 7 departamentos de vivienda. Bueno, si sacás 6 y unificás en uno... Yo creo que hay que ir hacia la agencia... No, los funcionarios tienen que estar todos. Todos en uno. Todos en uno. Y a ver. Va a hacer secretarías y demás. No, entonces... no más cargo. No. Pues ahí arrancamos al revés, que es lo que hace este gobierno, que empezó la reforma del Estado con los funcionarios. A ver, los funcionarios del Estado es absolutamente injusto y es enormemente injusto. Pero arrancamos abajo ahí. Hay que arrancar por el jerarca, hay que arrancar por esos salarios desmedidos y jerarcas que no tienen ni idea de lo que están haciendo. No, a mí me parece que Martín está como haciendo una sesión de catarsis, ¿no? Porque en definitiva lo que estamos viviendo son las consecuencias de ese Estado liberal burgués que él mismo promueve, en definitiva, o que Valle se encargó de saldarlo, ¿no? Con la crisis del 2002. Evidentemente, lo que está proponiendo Martín es, como decíamos al principio, ordenar un poquito la casa, pero con las mismas dimensiones y con los mismos muebles. Nosotros creemos que hay que cambiar estructuralmente, ideológicamente, y los cometidos del Estado, que hasta el momento, es un gran problema. Se entendió. Pasamos al tercer eje, que es un poco conflictivo, sobre todo porque está en boga de toda la sociedad, que son los 2 plebiscitos. Por un lado tenemos el de seguridad social, que es el que más se habla, pero también tenemos el de los allanamientos nocturnos, y los dos modifican la Constitución sabiendo cuáles las consecuencias que traen estos. Me gustaría saber cada uno la opinión y si van a dar una orden a sus votantes de cómo votar. Primero, Martín. La orden a los votantes, obviamente, es un absurdo para nosotros. Los votantes, para los liberales más todavía. Absolutamente libre el votante. No, nosotros estamos radicalmente en contra de este plebiscito. ¿De cuál de los dos? De la seguridad social. Empezamos por la seguridad social. Bueno. Estamos totalmente en contra. No porque estemos a favor de la reforma que hizo este gobierno. Tampoco estamos a favor del régimen de las AFAP. Quiero dar una pequeña introducción para entender el problema de la seguridad social. Bueno, la seguridad social, el problema de qué hacemos con las personas cuando terminan su edad activa, su etapa activa, tiene muchísimos años. Y en Uruguay se debatió a fines del siglo XIX. Y José Pedro Varela en Uruguay decía, problema de cada uno. No había nada de cada uno que... Bueno, en Alemania llega Bismarck y en Alemania Bismarck lo que dice, no señores, es un problema de toda la sociedad. Tiene que haber un sistema de seguridad social, y ese era justamente el sistema de solidaridad intergeneracional. 4 activos por pasivo.
4 activos por un pasivo que vivía la tercera parte más o menos de la que pertenecía activo. Señores, el mundo cambió totalmente y esto no hay que ser el más genio de la matemática para darse cuenta. La gente vive mucho más tiempo y tenemos mucho menos activos por relación a pasivos. Entonces, la seguridad social, el jubilador, ¿quién está pagando quién? El que está pagando Doña Rosa cuando compra una lechuga está pagando las jubilaciones a los que cobran 100.000 pesos para arriba, no le paga a los demás abajo. Ese problemón que cambia día a día, porque el mundo cambia día a día, no lo podemos atar a una constitución fija y rígida. Nosotros entendemos que la reforma de la seguridad social tenía que haber sido en 2 etapas. Primero, pensar de aquí a 30 años, y nosotros creemos que había que haber una renta básica, y después la segunda es cómo transitamos hacia esos 30, cómo transitamos el camino para llegar hacia eso. El sistema de la seguridad social como existe hoy no va a existir más y cambia porque la fuerza de la realidad la hace cambiar, la fuerza de los hechos. El segundo plebiscito. Con el plebiscito, estaba mirando, tenemos 3 minutos yo solo en esto. Sí, No, por eso. Bien. Con el plebiscito de los allanamientos nocturnos, lo primero que hay que decir es que engañar a la gente, pensar que puede solucionar el problema del narcotráfico el allanamiento nocturno. Eso es una primera gran mentira. Lo segundo que para los liberales, de verdad, como que entiendo que lo soy, que estamos en un plano de igualdad con el Estado. Nosotros no creemos, como Gonzalo, que el Estado es nuestro tutor y nos protege. La garantía de que no entre a nuestra casa es una garantía que los liberales la defendíamos y la tenemos que defender. O sea, eso es la esencia del liberalismo. Cuando Juan sin tierra en Inglaterra, el pueblo le empieza a decir cosas, le empieza a decir cosas. Ahora bien, hoy con la situación de inseguridad, nosotros podemos decir que puede ser una herramienta más. No estamos ni muy gran motivados, ni pensamos que va a ser la gran solución, y creemos que al revés. Se le está mintiendo en un país de tránsito de narcotráfico que es horrible. A ver, que el problema del narcotráfico, ya te redondeo con eso, no pasa por ahí. Mira, una cosa bien sencilla. Basta mirar la obscenidad de lo que se está gastando en política en este país para no sospechar un poco más si ahí no habrá algo de eso que hablar de todo otro. Bueno, pero al final no dijo si lo apoya o no. Nosotros creemos que puede ser una herramienta más. Nosotros no vamos a ensobrarlo, tenemos libertad de cada uno de hacerlo. Dejamos el intercambio igual para después, pero... Liberal, Gonzalo, pero no tanto se ve. Bueno, me gustaría escucharte. Está bien, los 2 plebiscitos. Seguridad social y allanamiento nocturno. Con lo de la seguridad social, nosotros estamos evidentemente más que embanderados con este plebiscito. Trabajamos decididamente para el triunfo del mismo. Lo venimos haciendo desde el primer momento, cuando nos enfrentamos a la reforma del gobierno. Después juntamos más de 30.000 firmas, presentamos propuestas de texto de la papeleta. Bueno, ahora, por supuesto, toda la lista de Unidad Popular Frente a Trabajadores van a sobrar y estamos distribuyendo incluso a gente de otros partidos que están dispuestos a acompañar, como lo vienen marcando las encuestas. Y lo hacemos desde el punto de vista primero filosófico. Para nosotros la seguridad social es un derecho humano fundamental y por lo tanto no puede estar privatizado, y este es un elemento central que nos diferencia de los liberales y al parecer también de los progresistas, que están de acuerdo con privatizar los derechos. Por lo tanto, la eliminación de la AFAP es una cuestión central, no solamente ideológicamente hablando, sino que también económicamente hablando, porque desde que se instituyeron las mismas del 1996 hasta la fecha, acapararon 24.000 millones de dólares de los aportes de los trabajadores. Con esa plata han hecho inversiones de la más diversa, que lo único que se beneficiaron son estas empresas, obteniendo ganancia con las inversiones hechas y con las comisiones que le han cobrado a los trabajadores, que en este momento el promedio mensual es el 23%. Algunas cobran más incluso todos los meses. Lamentablemente, con la reforma del gobierno, las comisiones se cobran todos los meses, estés trabajando o no. Entonces, acá vemos la esencia de la AFAP, que es sacarle la plata a los trabajadores y después colocarla y hacer negocio como más les convenga. Algunos con inversiones privadas, como hemos visto en distintos rubros, y otras veces prestándole plata al propio Estado, que después le tiene que volver con intereses arriba. Ahora, los riesgos son tan altos que muchas veces los trabajadores, y esto se puede contratar con los estados de cuenta entre un semestre y el otro, los trabajadores han perdido plata producto de las malas inversiones de la AFAP. Esto es algo increíble, son las primeras administradoras de fondos las cuales te cobran en vez de darte plata por utilizar tu plata. Pero además, el elemento central, ¿cuál es? Que el 61% de las jubilaciones que pagan las AFAP en este momento son menores a 5.500 pesos. Hay gente que cobra 200, 300, 400 pesos de jubilación por AFAP, cuando evidentemente por el BPS es muy superior. El otro elemento del plebiscito para nosotros es central, que es equiparar las jubilaciones mínimas con el salario mínimo nacional. En Uruguay hay más de 300.000 personas percibiendo menos de 18.000 pesos. Quiere decir que la mitad de las jubilaciones que paga el BPS están por debajo de la línea de pobreza.
Creemos que incrementar esos 4 o 5 mil pesos a estos jubilados es un acto de necesidad, de urgencia y de justicia. ¿Cuánto nos cuesta? 400 millones de dólares por mes. Ahora, si eliminamos la AFAP, el BPS retiene 1.500 millones de dólares por año. Bueno, ahí están esos 400 millones de dólares que se necesitan para incrementar las jubilaciones mínimas. Y el tercer elemento, que es volver a los 60 años para jubilarnos, es una cuestión clásica y más que urgente. Martín, yo sé que hace cálculos matemáticos para todo, y todo se te dice, ahora la gente vive más, por lo tanto hay que trabajar más. ¿Y dónde queda el derecho humano? ¿Dónde queda la sensibilidad en cuanto a que trabajaste 30 años en muchas condiciones? Bueno, nosotros creemos que si queremos revertir el desempleo juvenil, que hoy está por encima del 27%, hay que volver a los 60 años para jubilarnos. Ahora, como estamos a tiempo, le doy los 5 minutos también de libertad. Capaz que si querés culminar con el segundo plebiscito. Aprovecho. Y ya después, Martín, respondés tranquilo. Sí, nosotros justamente el segundo plebiscito, que es el de los allanamientos nocturnos, nos oponemos rotundamente. Creemos de que, como decía Martín, romper la puerta de un hogar, meterse para adentro, no resuelve el problema del narcotráfico. De hecho, hace 2 días, 3 días atrás, 4 días atrás, la policía realizó un allanamiento en el día, no en la noche, en el día, se equivocó de domicilio como sucede habitualmente, arrestaron a la mujer que vive en ese hogar, que estaba yendo a buscar a su hijo a la escuela, le destrozaron la casa, le robaron los ahorros y la policía falsificó un documento para justificar el operativo. O sea, imaginemos lo que pasa esto en la noche. Ahora, si queremos combatir el narcotráfico, está bien, cerremos las bocas, pero todos sabemos que cerramos una boca y se abren 3 más. Para cerrar y para golpear en el corazón del narcotráfico hay que levantar el secreto bancario, el mecanismo que utiliza el narcotráfico para lavar la plata en Uruguay. Y esto también quedó demostrado hace 2 semanas atrás, cuando la justicia le hizo un pedido a un banco privado que le otorgara información en un proceso de investigación de lavado de activos, y el banco se negó. O sea, es la demostración palpable de que el narcotráfico utiliza el sistema financiero, particularmente el secreto bancario, para lavar la plata. Entonces, hay que levantar el secreto bancario, hay que depurar las instituciones de la corrupción. No puede ser que ministros y embajadores estén regalando pasaportes a los narcotraficantes. Hay que fortalecer las estructuras aduaneras para controlar realmente este problema. Y evidentemente hay que llevar adelante una política de represión. Escuchemos lo que dice la policía, escuchemos lo que dicen los fiscales, los profesionales de esta área, y todo el mundo dice que el Uruguay no tiene las condiciones y que no es una solución para el problema central. Tuvo más tiempo, Gonzalo. Sí, no, adelante. Quiero arrancar con el de la seguridad social, porque, a ver, el gran tema de acá es la irresponsabilidad actual de decir, a ver, ¿quién tiene total razón? Y comparto, 18.000 pesos, menos de 18.000 pesos, no vive nadie, es espantoso. Ahora, el déficit del Uruguay, el presupuesto uruguayo, casi 30 puntos, 20 y algo de puntos son de presupuesto para la seguridad social. O sea, aparte de lo que recauda el BPS de impuestos, se le paga más de 20 puntos del presupuesto a la seguridad social. O sea, tenemos un problemón. ¿Quién es ese problemón? ¿Es hoy de los impuestos? No, es hoy de los... No, pero las AFAP se llevan 1.500 millones de dólares. ¿Vos estás diciendo por qué el BPS no tiene plata? Porque se la lleva la AFAP. No, pero el BPS tiene del Estado casi 4.000, más de 4.000 que le paga parte de lo que recauda porque hay un agujero gigante. Porque la seguridad social... Gonzalo, pero ese agujero lo está pagando. Primero lo estamos trasladando a futuro, generando cada vez un déficit. Este gobierno incrementó el déficit con relación al anterior. Pero le estamos dejando a un costo de carísimo para el emprendedor, para el que quiera hacer algo, es carísimo todo. Y lo que yo digo, a ver, y vos sos inteligente, si la gente vive más tiempo y tenemos menos activo en relación al pasivo, ¿quién paga? Bueno, el problema son los que no están pagando, Martín, y esto vos lo sabés muy bien. En el Uruguay el trabajador aporta el 15% de su salario. Las empresas, la patronal aporta el 7,5%. Algunas aportan el 1,9% y buena parte de la grande empresa no pagan nada de la seguridad social. Entonces, ¿cuál es el déficit que tiene el BPS? ¿Por qué no recauda? Primero, porque hay una gran exoneración a la patronal. Y yo acá, evidentemente, hay que discriminar al pequeño trabajador que le cuesta mucho. Que es la mayoría en este país. Bueno, que son el año pasado, de pequeñas empresas. Cerraron 7.000 justamente, y capaz que este sea uno de los problemas, pero no es la esencia, ¿no? Yo creo que es otras cuestiones. Pero además de que hay una desigualdad en el aporte patronal con respecto al aporte de los trabajadores, que eso hace a las cajas distintas, el problema principal es justamente la plata que se lleva la AFAP, 1.500 millones de dólares. Entonces, si nosotros revertimos, y el otro gran problema son los 400.000 trabajadores en negro, es decir, el Estado está ausente en regular la dinámica que tienen los trabajadores. 400.000 trabajadores en Uruguay trabajando en negro. O sea, no recibe el aporte de los trabajadores y tampoco la patronal. Entonces, si los números no dan, es porque la lógica actual que hay en este momento es el problema principal. Querer darle de 4.000 pesos más a los jubilados no puede ser un problema para quienes tienen sensibilidad social. De ninguna manera podemos pensar que
y pienso en un panadero y pienso en amigos que están trabajando hoy, que le están peleando, aumentarle una carga de aportes y demás, se funde en este país, que cualquiera que quiera emprender algo se funde, pensar que hay que cobrarle más es un absurdo. Y lo otro, era el 4 activos por pasivo y el vivir la tercera parte de pasivo activo, eso cambió, Gonzalo, es matemática. Imagina para adelante, cada vez va a ser peor esto. Es obvio que la financiación de la seguridad social, y ahí creo ser hasta más de izquierda que vos si te gano con eso. A ver, vamos a tener que ir a una renta básica, necesariamente una renta básica, que no va a tener relación con el aporte individual, porque ese 15% que vos más decís, más el 7%, vos estabas hablando hoy que las AFAP tienen una rentabilidad muy controlada y la tienen que tener porque tiene que ser segura, no pueden invertir en Silicon Valley, no pueden invertir en inversiones de riesgo. Bueno, de hecho, Tata no le pagó y la AFAP no le respondió a la gente, ¿no? A ver, está bien, pero para eso, la rentabilidad es baja, proyectada es poco, o sea, nadie va a vivir si es como ahorro individual y por eso el fracaso sí de las AFAP, pero también del sistema con el propio aporte individual de cada uno. Bueno, estamos en el tiempo, mundo entero las AFAP ya están siendo eliminadas. Claro, sí, por eso. Sacamos el tema. Entonces ahí vuelve a aparecer la necesidad del aporte solidario intergeneracional. Quedaron claras las posturas de cada uno. Se habló poco del allanamiento nocturno, pero bueno, capaz que Gonzalo te entendí como que estás medio en contra también del allanamiento de por sí, ¿no? De diurno, nocturno. Lo que pasa es que primero, allanar... Cortito porque tenemos que ir al hoy otro. el Estado tiene la potestad de allanar casi todo lo que quiera, ¿no? El problema es que nos están reduciendo la discusión al hogar, al inviolable, ¿no? Al lugar de la familia. Que es lo que dice la Constitución. Exactamente. Ahora, con orden judicial se puede allanar muchas cosas y lo han hecho. Han allanado locales partidarios, sindicatos, empresas, bailes, ¿no? Se ha utilizado para todo. Evidentemente, quizás haya que tener una política de contención y represión al delito en todos los planos, por supuesto. Ahora, vos no podés decir que rompiendo casa... Eso lo va a confirmar, ¿no? Rompiendo casa, resolver el problema cuando le estás regalando los pasaportes a los narcotraficantes. Vamos ¿no? al cuarto eje temático, que me parece que es fundamental también para todos los partidos y que es el eje central también de cómo se construye el Uruguay, que son las medidas económicas a tomar, ¿no? Las medidas que hoy tenemos en Uruguay, una crisis donde es notoria, donde hay un montón de temas a la cual a la población le complica y le perjudica diariamente, y cómo desde ustedes cómo consideran que la política las podría ayudar con distintas medidas económicas. Gonzalo, vos primero. Bueno, nosotros primero somos muy críticos, por supuesto, y rechazamos el modelo económico que tenemos en nuestro país, ¿no? Este modelo económico que es el que le da luz verde a las grandes empresas, a los tratados de libre comercio, la exoneración de impuestos a las grandes empresas, justamente hoy implica el 7% del PBI. Esto que dice Martín, no tenemos plata, y sí, si le estamos regalando el 7% del PBI, es de exoneración de impuestos fundamentalmente a las grandes empresas. Y cuando un pequeño trabajador quiere emprender algo, se le castiga con toda la carga y más. Evidentemente, esto ha implicado, este modelo económico, el que ha generado una lógica de endeudamiento. La deuda bruta uruguaya está en el 69% del PIB, son miles de millones de dólares. La deuda externa uruguaya es brutal. Pero este modelo económico justamente se encarga de asfixiar a los trabajadores. 550.000 trabajadores uruguayos ganando menos de 25.000 pesos. 300.000 jubilados, como dijimos recién, por debajo de los 18.000. Tenemos 17.000 productores expulsados del medio rural, los pequeños, ¿no? 15.500 jóvenes privados de libertad. Estos son los resultados de este modelo económico, que evidentemente es urgente cambiarlo. ¿Cómo lo hacemos? De una perspectiva distinta, colocando en el centro los intereses del pueblo, y que no son los de UPM, que no son las empresas de hidrógeno verde y que no son ninguna multinacional, son las del pueblo trabajador, que implica transformar la dinámica económica, transformar la matriz económica, apostar por la industria nacional en vez de la inversión extranjera a troche y moche sin discriminación. Creemos que los que más tienen son los que tienen que pagar más en este momento y no los trabajadores. Entonces, la tierra que tiene que estar al servicio de los trabajadores y de la población en su conjunto. Entonces, todas estas cosas implican transformar muchos aspectos de la vida de las estructuras económicas para tener estructuras sociales distintas. Evidentemente no se hace ni con un proyecto de ley ni con 99 diputados. Bueno, si metemos 99 diputados porque estamos triunfando significativamente y hay condiciones para avanzar. Pero es decir, implica transformaciones de fondo, ¿no? ¿No le da miedo que el capital mayor de este país se pueda ir por esas propuestas? No, para nada. De hecho, ahora están surgiendo algunas ideas de impuestos internacionales porque las superganancias que están teniendo las empresas, incluso las que están instaladas en Uruguay, son tan obscenas las ganancias que al parecer algunos se ponen colorados y dicen, bueno, vamos a poner un impuestito. Vaya si estarán haciendo ganancias, ¿no? Lo acabamos de decir, la exoneración de impuestos es brutal. Y si alguna empresa, por ejemplo UPM, dice que ya su margen de ganancia no es suficiente, porque ganancia tienen siempre, que se vaya.
¿Por qué? Porque en Uruguay esto ha implicado que UPM tenga más de 2 millones de hectáreas en su poder. Los que empleados. haya plantado eucalipto, que esté contaminando los cursos de agua, que las plantas celulosas, lo que he demostrado, han destruido los recursos naturales, no pagan impuestos y encima ningún uruguayo come pasta de celulosa. Entonces, si no quieren pagar impuestos, la puerta es giratoria, también se pueden ir. Por otro lado, Martín, te consulto lo mismo, ¿no? Las medidas económicas que el Partido Avanzar Republicano entiende que deberían aplicarse en este país. Bien, ahí tengo una discrepancia en todo lo que dijo Gonzalo. El mundo cada vez más uno. El mundo, a ver, el capital no tiene banderas. Cuando se habla de inversión extranjera, el que tiene, cualquier empresa quiere sacar su mayor rentabilidad y lo que tiene que preocuparle al gobierno es que genere mano de obra, que se pague bien. Esa es la responsabilidad del gobierno. Que una persona haga más, menos plata en la empresa no es la importancia. Generar las condiciones, sí, para que se venga al Uruguay a invertir. Nosotros creemos en la inversión. Ya reitero, puede ser extranjera o puede ser local, pero lo que importa es mover la economía, que no está movida, que es enormemente cara. Él hablaba de la tierra y la concepción de la tierra de Gonzalo justamente es la de hace 100 años atrás. Hay una cosa que es muy clara y es muy notoria, que es la agricultura, porque tenemos que distinguir lo que es la ganadería, lo que puede ser una huerta, que es lo que es la agricultura. Notoriamente la agricultura cambió en los últimos 20, 30 años drásticamente. Pensar que una persona va a trabajar la tierra con bueyes o con un arado, con un tractorcito, es un absurdo. Hoy vienen los pools de siembra enormemente grandes y trabajan con rindes muy, muy grandes y eso lo hace el país un país exportador y demás. Por tanto, hoy nosotros cuando hablábamos de una concepción de colonización de hace 100 años es un absurdo. Yo creo que, eso hay que hacerle un cambio muy grande, porque el que hoy tiene 50 hectáreas de campo y quiere trabajarlas directamente para un fin agricultura, reitero, no estoy hablando de una huerta o lechería, está en otro mundo, no existe más. Tenemos que ser aperturistas, pero acá hay una cosa que también es clara, tenemos que ser apertura, el mundo tiene que haber, hoy Jorge Bassi lo mencionaba, hizo el Tratado de Libre Comercio con México, hay que buscar tratados, este gobierno ha fracasado absolutamente en política internacional, no hemos generado nada, pero tenemos que acordarnos de la región. Nosotros estamos en una región y el Mercosur nace justamente de un intercambio que tenemos que tratar de ir a un sistema libre de aduanero, tenemos que tener a generar mucho más comercio porque es nuestro barrio. Y eso vos decís que las propuestas serían ir por tratado de libre comercio o negociación exterior. Sí, tenemos que ir por tratados de libre comercio, pero tampoco olvidarnos del Mercosur. Nosotros estamos en este barrio. A ver, y tenemos que despolitizarlo, desideologizarlo, ahí me trabé, o sea, sacarle la ideología al tema, porque siempre estamos que si es Lula, que es de izquierda, que ahora es Milei, que es de derecha. Señores, notoriamente tenemos que ir hacia eso. Yo creo sí que Latinoamérica tiene que trabajar en concordancia en un mundo que se abre y lo que más nos sirve a nosotros. ¿Y de medidas internas dentro del país? Bajar el costo del Estado para bajar los impuestos. Nosotros creemos que hay que bajar, nosotros creemos en el emprendedor privado. Creemos que la persona trabaja y genera un emprendedor. Queremos que el emprendedor tenga más herramientas para trabajar. Ahí nosotros creemos que es donde se genera el trabajo genuino, donde se genera el capital. En el trabajo genuino de las personas, no en un Estado paternalista que nos tiene que ayudar e indicar cómo son las cosas. Una drástica, por eso hablamos, drástica baja del costo político para bajar la enorme carga impositiva que tiene el Uruguay para que este país, que es el país de las pymes, de las pequeñas empresas, de los pequeños emprendedores, puedan salir adelante. Muy bien, ahora en estos es 5 una versión minutos... plus, la de Martín, ¿no? El liberalismo plus. En estos 5 minutos libres que tienen como para intercambiar, me gustaría escucharlos propuestas y reflexiones a través del problema que estamos viviendo todos los uruguayos, que es el déficit, que es igual que el del gobierno anterior, que era ya catastrófico, el desempleo o el multiempleo que ha surgido también estos últimos años, los sueldos que son muy bajos y además los bienes que son caros, como hoy también mencionaba Martín. Escucharlos nomás ustedes, ¿qué opinan al respecto? Bueno, creo que en cierta medida esto que vos planteás, las preocupaciones principales de los trabajadores, pasa por ahí. La falta de empleo, los salarios insuficientes, el costo de vida y un Estado, en estos momentos conducido por un conjunto de políticos y de partidos, consensuados, por supuesto, que miran para otro lado. ¿Hacia dónde están mirando? Hacia donde pretende que Martín sigamos mirando, hacia el beneficio de las grandes empresas. Esas inversiones extranjeras que se aclaman a viva voz son las que se quedaron con la tierra. Yo creo que es un gran problema para todos los uruguayos que el 50% de la tierra uruguaya esté extranjerizada, en manos de sociedad anónima. Yo no sé qué Estado va a quedar, qué país nos va a quedar si seguimos en esa dirección. Si seguimos contaminando
mirando los recursos naturales, yo no sé qué come Martín. ¿Se ve que toma agua o come pasta de celulosa o soja transgénica? Porque los costos de vida que hoy tenemos en materia de alimentos es producto del retroceso de la matriz productiva del mundo rural. Es decir, ya no tenemos productores de alimentos porque se instaló la soja y el eucalipto. Y claro, la consecuencia es clara. No vamos a tener alimento de calidad y los precios van a ser exorbitantes. Entonces, quejarnos de las consecuencias del modelo que se impulsan ellos mismos es medio hipócrita, ¿no? Nosotros creemos que hay que colocar en el centro justamente este problema. Si queremos revertir el impacto de la pobreza o mejorar el nivel de los salarios, hay que cambiar la matriz productiva, y no solamente la matriz productiva, hay que cambiar las relaciones que tenemos en materia de producción. Es decir, ya no puede ser que las grandes empresas, además de quedarse con los recursos naturales, además de no pagar impuestos, nos vengan a colonizar políticamente también. El mundo es uno solo, y acá en Uruguay, bueno, me alegro de esta discusión y de este debate que tenemos hoy, pero el mundo está debatiendo otras cosas. En Estados Unidos se creó una aplicación que se llama Terapia, ¿no es cierto? Es una aplicación que es como un psicólogo. Hicieron una prueba en una universidad, fueron una cátedra de psicólogos y la aplicación. Y unos árbitros que no sabían que era una cosa y otra. Ganó la aplicación en cuanto a preguntas, en cuanto a contesta y demás. Notoriamente, la tecnología, la inteligencia artificial va a desplazar mano de obra, pero ya no la menos calificada, la calificada. Tengo un amigo, muy amigo, que es economista, que me decía el otro día, todo lo que aprendí de economía, hoy Martín te lo hace la máquina. O sea, mi profesión hoy no tiene sentido. Pasa, por ejemplo, con temas de escribanía, pasa con una cantidad de cosas. No estamos discutiendo nada de eso y estamos discutiendo trabajar como hace 100 años atrás. El mundo está cambiando de una forma enormemente rápida y tenemos que ser inteligentes a ver qué hacemos, nos tiene que preocupar eso. El rol de la Universidad de la República tendría que ser justamente, cuando hablo de esta aplicación, a ver qué vamos a hacer en Uruguay. El mundo es ¿Cómo repercute económicamente eso? Tenemos que estar preparados porque notoriamente se van a ver desplazados una cantidad de profesiones y de trabajo, como ya ha pasado con el tema rural. A ver, cuando vino la luz eléctrica, los faroleros no trabajaron más. El agua desplazó a los aguateros. La tecnología, se generan nuevos trabajos. Lo que no tenemos que ser es inteligentes y ser abiertos a que esto viene y estar precavidos ante esto, para que no nos tome de sorpresa. A ver, me preocupa muchísimo el trabajo de los uruguayos. Ya no ahora, y ahora es peor el tema, porque ya antes decíamos la mano de obra menos calificada, hasta despectivamente. No, señores, ahora esto ataca a todos, y tenemos que ser inteligentes y ver qué vamos a hacer con políticas de gobierno ante esta revolución tecnológica que Uruguay. Porque el país es uno solo, porque ahí ya tengo grandes diferencias también con Gonzalo. El mundo es único, el mundo es uno solo. En este mundo que es uno solo, nosotros estamos adentro, participamos. Hay diferencias entre Occidente, Oriente, ¿no crees? A ver, son muy menores. Cuando uno compara la evolución de hace 100 años atrás, o 200 cuando hablábamos del comunismo, o cuando él se fue 500 años todavía, pero miramos los últimos 20 años del mundo y es único. O sea, cada vez es más uno solo, la comunicación es única, estamos cada vez más conectados. Me alegra que uses las definiciones materialistas porque nosotros entendemos el mundo como un proceso único. La diferencia es que cuando la voracidad capitalista se desarrolla y se desata, implica la opresión de los más débiles. Eso lo vimos con todas las políticas imperialistas hasta el día de hoy. Siguen habiendo potencias europeas subordinando colonias en muchas partes del mundo. A veces militarmente y a veces financieramente. Menos que antes. El mundo viene evolucionando viene evolucionando. Menos mal, porque de lo contrario seguiríamos taparrados todavía. Hace 100 años atrás eran 80% de pobres. El mundo ha venido creciendo. Claro. Yo creo que hay que hacerlo mucho más rápido, pero ha venido evolucionando gracias a ese capitalismo. El desarrollo tecnológico, si es posible, es gracias al ingenio y a la práctica de los trabajadores, porque no son los burgueses los que elaboran las cosas. El desarrollo tecnológico surge de los propios trabajadores y ese desarrollo y ese beneficio tiene que estar al beneficio. Surge de los países capitalistas que dan las herramientas para hacerlo. Andá a mirar lo que fue la Unión Soviética, vanguardia en muchos planos de la tecnología, que superando a Estados Unidos, potencia imperialista. Entonces, son los trabajadores en relación de dependencia, incluso lo que aportan. Ahora, esa tecnología tiene que estar al servicio de la humanidad, no de unos pocos. Entonces, que esto avanza y desarrolla y agilita los niveles y los mecanismos de producción, bienvenido sea. Si por algo trabajamos y para algo hemos evolucionado, para poder vivir un poco mejor. Por eso es necesario que el plebiscito triunfe. Porque si podemos producir mucho más y más rápido, hay más tiempo para disfrutar. Yo creo que se tocaron muchos temas capaz más a futuro, no tanto resolviendo los problemas de hoy en día que tiene la sociedad, pero bueno, pasamos a otro eje que también está conectado, porque los temas políticos también son así, ¿no? Que unos dependen de otros, que también es una preocupación porque hace un tiempo, que es la educación, hace un tiempo se ha centralizado en la cantidad de educación, de que
adquiera la gente y que cuanto más personas puedan acceder a mayor educación va a ser mejor. Ahora se ha dejado de discutir un poco la calidad de la educación que se brinda. Entonces me gustaría escucharlos 3 minutos cada uno, primero para que puedan desarrollar sobre el tema de qué propuestas o qué mirada tienen de la educación de hoy en día. Martín. Hay un problemón en la educación en el Uruguay. Yo, de vuelta, vuelvo a mi origen colorado. Yo estaba orgulloso de la propuesta colorada de hace 5 años atrás de los 136 liceos de tiempo completo de Talvi, que implicaban una inversión de $120 millones anuales. O sea, había que gastar. Si no estábamos en lo mismo de ahora, que inventamos algo y no hay recursos. Salud mental, un título sin recursos, todo sin recursos. Ponemos los títulos. No, había que hacer una inversión grande en eso. No se hizo ninguno. Y el problema de la educación, y como se encaraba en su momento, es el problema también de la seguridad, es el problema de una sociedad más igualitaria. O sea, claramente tenemos un problemón en la educación primaria, en la secundaria y en la universitaria, como decíamos. Hoy hay una universidad que no está pensando en el futuro. El tema de la educación, hace 20 o 25 años que está Mujica era educación, y no hemos hecho nada, y hemos fracasado, hemos como sociedad, porque nadie ha hecho absolutamente nada con una educación, que es donde se generan los verdaderos problemas de este país. Está en la educación. Vuelvo, hoy citaba a Varela, hablando de su liberalismo. No, yo creo que de una sociedad integrada tiene que estar justamente con un tema educacional que pasa, reitero, por recursos. Pasa por mucho más recursos. Acá lo que se hizo, y este gobierno lo que hizo, al frente de nada más y nada menos que el candidato colorado que llevaba a Talvi, es cambiarle los nombres de primero de liceo a séptimo y nada más, y no mucho más que eso. Hay que hacer una inversión, y ahí viene sí, una inversión importante, para que justamente los más necesitados, los barrios que están más complejos, donde tienen las familias más destruidas, ahí tiene que tener una fuerte presencia del Estado. Creemos fuertemente, sí, que tiene que haber esa reforma educativa que pasa por recursos y no por más títulos, y no por más cosas, sino recursos importantes destinados a la misma. Gonzalo, por tu parte, la educación. Bueno, yo no creo que la educación tenga un problema, sino que a la educación la están violentando. Tenemos problemas en la cuestión de la política educativa, en cuanto a su contenido, a su ideología, a sus valores, y también problemas en torno al financiamiento y al presupuesto. En cuanto a lo primero, a lo ideológico, a la política educativa en sí misma, el Uruguay está padeciendo justamente las políticas neoliberales en materia de educación. En cuanto a su contenido. De la salida de la dictadura con la ley de emergencia de Sanguinetti, después la reforma Rama, después la ley general de educación del Frente Amplio, ahora la transformación educativa, todas continúan el mismo modelo, con los mismos principios educativos. Es decir, si hoy la educación tiene problemas en cuanto a su contenido y a su formación, se debe justamente a esta concepción liberal que se le ha introducido y se le ha impuesto a la educación pública. Y en cuanto a lo económico, evidentemente también se están padeciendo grandes problemas. Primero porque no se tiene la infraestructura adecuada. ¿Esto qué es? Falta de presupuesto. Ningún gobierno, ni los liberales, ni los progresistas le dieron el 6% del PIB a la educación, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Si no hay plata, no se puede construir esos edificios que él quiere, ningún otro, ¿no? No se pueden arreglar los techos que se están lloviendo. Sin presupuesto no se pueden pagar buenos salarios. Sin presupuesto no puede haber materiales pedagógicos y didácticos. Sin presupuesto no hay materiales de higiene en los centros educativos. Entonces, es una cuestión que golpea directamente la falta del presupuesto necesario del 6% para la ANEP y la UDELAR. Y la otra injerencia propia de los liberales es justamente, y también económicamente, además de lo ideológico, es la intervención de los privados. La ley de participación público-privada, que también el Partido Colorado aprobó y votó junto al Frente Amplio, que la impulsó el Frente Amplio, intervino directamente en las políticas educativas, porque se acaparan de una buena parte de la plata del Estado, del pueblo uruguayo, porque invirtieron empresas en la educación pública. La otra gran parte liberal que afecta a la educación pública es la exoneración de impuestos justamente que gozan las empresas privadas educativas. Es decir, los colegios y las universidades privadas son empresas que brindan un servicio, una mercancía, que en este caso es la educación, y que además de obtener ganancia también están exentas de impuestos por esa lógica liberal de la Constitución que tenemos. Y la otra es la injerencia de la educación directamente digitando el contenido de los programas de estudio. Cuando este gobierno impuso la transformación educativa basada en competencia y capacidad, etcétera, está en el manual que está establecido en los organismos internacionales de crédito. Entonces, y de los asesores ideológicos en esta área. Nosotros seguimos reivindicando la necesidad del 6% del PIB para la ANEP y la UDELAR,
el 1% para investigación, y no que sean las empresas las que financian las investigaciones universitarias. Seguimos defendiendo la autonomía y cogobierno de todo el sistema educativo, y evidentemente hay que llevar adelante una política educativa, un contenido distinto, que para nosotros la base está en las resoluciones del Congreso Educativo Julio Castro, donde participó toda la comunidad educativa y elaboró una propuesta para ello. Sobre estos 5 minutos que le doy de intercambio mutuo que tengan, me gustaría que nos centremos capaz, porque ya vi las críticas que tienen sobre la educación en sus formas, pero en su contenido. Si tienen algunas propuestas, vos recién justo tocaste ese tema, si creen que les hace falta algo más de contenido, si lo encararían por otro lado, o si mismo hace falta una nueva educación con otro sistema diferente. Bueno, para seguir capaz con estos elementos, a nosotros nos parece fundamental que la política educativa, ¿no? Que el modelo educativo apueste a la creación de individuos críticos, reflexivos, con capacidades de interpretar la realidad que vive y de promover caminos de transformación en todos los planos. Ahora, ¿eso que implica? Que ese individuo cuente con herramientas que le potencien el desarrollo del pensamiento abstracto, lógico, filosófico, y eso se nutre. Ninguna persona desarrolla su pensamiento de forma abstracta, individual y aislada. Eso se promueve, y ahí tiene que haber una línea muy importante. Ahora, si vos creés también que el individuo, incluso como sociedad, tengamos altos niveles culturales en cuanto a la música, al arte, al deporte, también son las instituciones educativas las que tienen que promover esas cuestiones. Rechazamos rotundamente que las instituciones educativas se conviertan en guarderías y contenedores de los niños necesitados, que le den comida, que estén ahí 8 horas y más nada. Yo realmente rechazo la idea de los centros educativos de tiempo completo, porque eso refleja la circunstancia que vive la clase trabajadora. Cuando los padres andan corriendo de un laburo para otro 10, 12 horas, cuando están cambiando de laburo porque los echan a cada rato, necesitan que alguien los ampare, y como ya no están los viejos, como ya no están los familiares, es el Estado con las escuelas. Eso no contribuye para nada en un proceso educativo adecuado para los niños. Entonces, esto es un reflejo de las injusticias y las necesidades que tenemos. Ahora, para eso hay que invertir. Y la pregunta es de esos padres que no están, porque no están porque están trabajando, no están porque están en otras situaciones, o porque están presos, o porque tienen una situación espantosa. ¿Dónde están esos niños? ¿Dónde tienen que estar? O sea, no es una guardería, es saber, es contener y es darle una contención a un niño. A ver, uno cuando sale hoy y ve la cantidad de gente en situación de casa que es espantosa y que es una muestra clara del fracaso estrepitoso del MIDE, que fracasó en el Frente Amplio y que sigue fracasando hoy. Es la muestra más clara, teniendo cargos de vuelta, asesores y cargos y cada vez más gente viviendo en la calle. Esos niños que están en la calle, ¿qué van a hacer el mañana? ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Dónde está la responsabilidad social cuando decimos a ver de vuelta con el delito, cuando nos preocupamos con eso y lo vemos acá mismo cuando salimos en Ciudad Vieja, pero cuando estamos en Positos o en cualquier barrio de Montevideo? Es espantoso, o sea, tiene que haber una contención y el Estado tiene que estar fuertemente ahí. Lo segundo es, señores, y toco de vuelta el celular, el mundo cambió. Y tenemos que pensar en la tecnología en la universidad, pero tenemos que pensar en la tecnología en primaria, en secundaria. Es una herramienta fabulosa y no se está considerando. Este es un problema no solo nacional. En el mundo, la educación es una misma educación francesa de hace 200 años atrás, y tendríamos que empezar a cambiar en eso. Con la universidad hay una responsabilidad mayor. Seguimos pensando en una universidad absolutamente con una cabeza montevideana, y lo más montevideano que hay es cuando decimos estamos abriendo una sucursal en tal o cual lugar. A ver, la tecnología hoy permite, y lo virtual, una cantidad de cosas, un avance mucho mayor. Yo creo que tenemos que ir y profundizar en ese camino. Y hay una frase que dice, ¿no? Como un pueblo ignorante es más fácil de gobernar, ¿no? ¿Ustedes qué creen que, bueno, porque muchas veces la calidad de la educación es baja o es mala, ya sea público o privado? Entonces, ¿cómo ven ustedes el desarrollo humano a través de la educación? Primero hacer una señalización. Los centros educativos de tiempo completo que promueve Martín es justamente contener las consecuencias del problema central, que es la falta de empleo, que es la falta de salarios dignos, que es la falta de una industria nacional. Entonces, si vos no tenés lo primero, evidentemente vas a tener dinámicas sociales críticas que después se derivan en todos los niveles que ya conocemos, y ahí aparece la contención o el parche, que es las escuelas contenedores. Nosotros creemos que hay que resolver el problema de fondo, que es la cuestión del empleo, del salario, la producción, y restaurar vínculos sociales en mejores condiciones, y ahí realmente el sistema educativo va a cumplir su cometido en la medida que tenga todo el apoyo.
y recién lo decíamos, ¿no? Evidentemente un pueblo que ignora es fácil de dominar. Y a la prueba está. Se nos quiere instalar la idea de que cada uno por su cuenta se salva, de que, bueno, poné tu empeño y no mires para el costado, de que cada uno pueda hacer la suya, y a veces, si te toca vivir en ese lugar, asumilo de la mejor manera y quédate quietito. Nosotros rechazamos eso. Ahora, hay que tener condiciones materiales resueltas para poder también pensar. Hay una canción que dice, con hambre no se puede pensar, y esa también es una síntesis muy interesante de la situación. Cuando la gente está pensando y está preocupada en cómo resolver el plato de comida, a esa persona después es muy difícil pedirle que viva bien, que tenga valores, que tenga cultura, que no infrija la ley. Ahí esa persona ya está siendo violentada desde el principio. Entonces después no le pidamos a la educación que resuelva cosas que tienen que estar resueltas desde otro lugar. A ver, Gonzalo hablaba ahora de la industria nacional y le quiere poner mucho más impuestos a una industria que está muerta en un mundo a ver de vuelta que cambió Nunca totalmente. dije eso, A ver, al contrario. la industria nacional no puede funcionar con el costo gigante que tiene Uruguay. Volver a eso de que Uruguay puede producir cosas en un país que no tiene mercado. Uruguay necesariamente es un país exportador. No tenemos consumo y no lo vamos a tener. La gente planifica mucho más su familia. La gente tiene menos hijos. O sea, pensar que el Uruguay va a crecer en población es un absurdo. Por tanto, somos un país exportador. Hablaba de esa industria nacional, a no ser que sea un modelo soviético, porque citó la Ya Unión le puso Soviética. el cartel de venta al país. Nos quedamos sin tiempo, pero Para bueno. nada, hay que... A ver. Está muy buen el intercambio. Me gustaría, como para darle cierre también a todo esto, como último, una reflexión cada uno. Ya va a ser sin intercambio, sino que cada uno exponga. Pero una reflexión final sobre la circunstancia política, sobre el partido que cada uno representa, y también de cómo ven al Uruguay de acá a 20 años, ¿no? ¿Cómo creen que se va a desarrollar? Martín, te escucho. Bien, primero yo soy... Tengo una visión optimista, tampoco creo en las grandes conspiraciones, no creo en la cleptocorporatocracia, no creo que haya mesas del mal para dañarnos. Soy optimista, creo que el Uruguay tiene que abrirse, sí, totalmente distinto a lo que dice Gonzalo, necesitamos trabajo genuino, trabajo real, que es el trabajo que se genera con un Estado que baje sus costos, un Estado que le hablo al emprendedor, le hablo especialmente al trabajador y al emprendedor, a esos que está lleno el Uruguay, que son las pequeñas empresas. Y las pequeñas empresas en Uruguay no son las de 20 o 30 empleados, son las que tienen 2 o 3 empleados, al que quiere poner un kiosco, al que pone una panadería, a ese que mueve su economía, que quiere con toda legitimidad crecer y que quiere hacer más dinero y que quiere salir adelante. A ese hay que bajarle el costo espantoso que tiene este país. Y en la primera medida fuerte para bajar el costo que tiene este país es bajar el costo político gigante que tiene el Uruguay, para hacerlo mucho más real. Y además para otra cosa, para cortar con esta cosa tan espantosa que tiene Uruguay, que es el político profesional, que es ese tipo, y lo vemos ahora, voy a poner un solo ejemplo, que es el de Heber. Entró en el 85 en el Parlamento y ahora la sacó a patadas a Rafa y desplegó a todo en la cosa y sigue estando. El que entra a la política sea por vocación de servicio, que tiene ganas de qué hacer, que quiere colaborar con la sociedad y dedicarle 10, 15 años de su vida, como tanta gente trabaja para los hospitales, las escuelas, los clubes de fútbol, a una actividad maravillosa como es la actividad política. Por tanto, tiene que tener una relación mucho más clara con lo que gana la gente, con el salario mínimo nacional. Tiene que ser mucho más vocacional. Cortito para no robar más tiempo. Imaginemos todos que si hacemos 5 años que los cargos políticos no cobren. ¿Alguno cree de verdad que va a bajar la calidad legislativa y la calidad política de este país? Para nada, absolutamente nada. Tiene que haber una gran reforma drástica en el costo político en el Uruguay. Muy bien, Martín. Gonzalo, otros 2 minutitos como para hacer un cierre final. Bueno, nosotros evidentemente entendemos que el Uruguay está atravesando una fuerte crisis económica y social. Y que eso es el resultado de las políticas aplicadas por todos los gobiernos de la salida de la dictadura hasta la fecha. Los partidos tradicionales y el progresismo se han encargado de aplicar las mismas recetas, más allá de las improntas, los matices y sus particularidades, le han instalado la misma receta. A la prueba está. Hoy están disputándose 2 coaliciones que sus candidatos básicamente dicen lo mismo en economía, que sus 2 futuros ministros de economía fueron los responsables, concretamente, de privatizar el puerto del Uruguay. Uno
en nombre del Estado, entregando y firmando el contrato, y el otro negociando por parte de la empresa, uno progresista y el otro del Partido Nacional. Es decir, los dos están reflejando el mismo modelo económico, las mismas políticas neoliberales que acá se estaba defendiendo y que se proponen supuestamente como solución. Creemos que la salida pasa por la transformación de las políticas económicas, que eso necesariamente va a llevar a dinámicas sociales distintas, que son las que urge en el Uruguay. Ahora, ¿desde qué perspectiva? De una perspectiva de izquierda, que hasta el momento en el Uruguay no lo hemos tenido. Hasta el momento los trabajadores no hemos podido dirigir, conducir las políticas económicas a favor de nuestra clase social. Eso evidentemente no se resuelve con una elección, pero hay que trabajar de forma organizada, de forma unitaria, y ocupar espacios de representación parlamentaria o mayores niveles de poder contribuye sin duda a lograr estos objetivos de la forma más inmediata. Bueno, excelente. Bueno, ¿cómo se sintieron? ¿Qué tal estuvo? ¿Bien? Siempre es muy bueno el debate y enriquece, y lo digo Sin duda, alegre sí. por estar acá, pero preocupado por la falta de discusión y debate que hay en Uruguay. Y acá vemos dos personas que pensamos diametralmente distintas y que podemos discutir, y esto es bueno para la democracia. Sin duda, la sí. discusión es muy buena. Estamos en la campaña más vacía de la dictadura Para para acá. discutir y contraponer hay que pensar distinto. Y eso es lo que no está pasando con los principales candidatos. Piensan igual. Bueno, Gonzalo, Un placer. encantado, Martín. Un gusto, Un Nadir. gusto. Muchas gracias por venir. Y bueno, te dejo con la música de Vértice y para el próximo debate. Chao. Pausas en el camino marcan el compás. En el silencio que retumba, nuestra esencia sonará, resonando la ciudad. Vértice.